Seguimos pendientes de Ceuta, del drama humano del que se ha servido Rabat en su desafío a España. Pero hoy también tenemos que volver a hablar de sanidad. La consejera Verónica Casado no es partidaria de mezclar AstraZeneca con Pfizer como plantea el Ministerio. Veremos qué sucede esta tarde. Y un asunto más. Ya sabemos cómo y cuándo se ampliará la atención presencial en los centros de salud. Con los sanitarios vacunados, la Consejería quiere llegar a finales de mayo con el 50% de las consultas presenciales. No más para evitar aglomeraciones. Será el paciente y no un profesional como hasta ahora el que decida si esa consulta debe ser telefónica o presencial. La Consejería apela a hacer un uso adecuado del sistema. Hola, ¿cómo están? Esto sin quitar ni un segundo la vista de la frontera con Marruecos. La situación es ahora mucho más tranquila, aunque el goteo de migrantes continúa. Por la noche han seguido intentándolo, incluso con rudimentarias embarcaciones. Son muchísimos menos, pero seguimos viendo familias, chavales que llegan con lo opuesto y al límite de sus fuerzas. Hoy sí, la gendarmería marroquí les corta los accesos. 4.800 personas ya han sido devueltas, cientos de ellas de forma voluntaria. Esa es la crisis humanitaria. Sobre la diplomática, el Gobierno confía en reconducirla una vez que el asalto a la frontera española, como lo ha definido, va remitiendo. En la vertiente política no ha habido tregua del Partido Popular esta mañana en el Congreso. Daniel de la Fuente. Sí, Pablo Casado carga contra el Gobierno y contra Sánchez, al que critica por no haber sabido gestionar ninguna de las crisis que tenemos abiertas. Por su parte, el presidente le acusa de ser desleal. No es una crisis migratoria, es una crisis de otro tipo y como tal hay que abordarla. No ha sabido gestionar ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica, ni la crisis territorial, ni la crisis internacional. Europa abre sus fronteras a los turistas vacunados en terceros países como Estados Unidos. Las comunidades seguirán debatiendo esta tarde sobre si mezclar AstraZeneca con otros sueros. Castilla y León se opone. Nuestra postura es que se pongan las segundas dosis con la vacuna que tenemos disponible, que es AstraZeneca. Si se decidiera que se tiene que poner Pfizer, yo necesito ya, mañana, 110 bandejas de Pfizer y no las tengo. Aún es pronto para evaluarlo, pero psicólogos y especialistas esperan un aumento del número de suicidios durante los meses de pandemia. En Castilla y León, 231 personas se quitaron la vida en 2020. Las llamadas al 112 crecieron un 12%. Hay que tomar medidas de prevención del suicidio, la conducta suicida, de manera urgente, de manera inmediata. Es una carga emocional terrorífica que no puedes sobrellevar tú solo. Hoy hemos conocido a qué nuevos sectores se amplían las ayudas directas para afrontar los efectos de la pandemia. Son 230 millones de euros los que el Gobierno destina a Castilla y León y que la Junta se compromete a ampliar si hace falta. Peluquerías, talleres mecánicos o autoescuelas están entre las nuevas actividades beneficiarias por las ayudas directas. En total se calcula que llegarán a unos 70.000 autónomos y empresas. Enseguida les contamos más detalles. Arranca la 41 edición de Fitur, donde el turismo tiene puestas sus grandes esperanzas después de un año de pandemia y de limitaciones a la movilidad. En esta feria, la primera gran feria que se celebra de forma presencial en España, se espera dar el pistoletazo de salida a la recuperación económica. Y en cuanto al tiempo, esperamos una tarde de sol, pero con temperaturas más frescas en el este. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. El anticiclón nos deja esos dos titulares. Cielos despejados y viento de componente norte en Burgos, Soria y Segovia, donde vemos que bajan bastante las temperaturas, hasta 6 o 7 grados con respecto a las de ayer. Se quedan por debajo de los 20, mientras que en el resto los superamos. Además, como cada miércoles y cada domingo, te recuerdo que tenemos la noticia sostenible, luego la vemos.
Después de 2 días exacerbando la presión, Marruecos ha comenzado a frenar la oleada migratoria en Ceuta. Ha cerrado sus pasos fronterizos con la ciudad española, con lo que están desistiendo muchos de los que esperan su oportunidad para intentar llegar a nuestro país, aunque no se disuade a todos. Iremos más tarde, regresaremos a Ceuta. Ahora nos ocupa la sanidad, la atención primaria. Las consultas presenciales alcanzan ahora mismo un 28% en medicina de familia y pediatría y un 58% en enfermería. Con los sanitarios y la población de riesgo vacunada, la Consejería de Sanidad va a aumentar las citas en el centro de salud. Teresa Gavilán, ¿cuándo y cómo? Será el 1 de junio, dentro de algo menos de 2 semanas, cuando se ponga en marcha esta presencialidad a demanda del paciente, esta nueva forma de atención en los centros de salud. Será el propio usuario el que pida, cuando pida una cita, si prefiere que sea presencial o telefónica. Sanidad entiende que hay muchas consultas, como puede ser una renovación de recetas, un parte de baja o incluso el resultado de una analítica, que pueden resolverse a través del teléfono, pero que siempre que exista un problema de salud o un empeoramiento, el paciente acudirá a su centro de salud. Eso sí, estas agendas presenciales no ocuparán más del 50% de las agendas de los facultativos de médicos y enfermeras, porque en los centros de salud aún hay limitación de aforo. Se recomienda o se solicita que se haga un uso adecuado de esta consulta presencial, ya que hay problemas que pueden ser solucionados de forma no presencial y los espacios van a ser limitados. En esa rueda de prensa también se le ha preguntado a la consejera por la postura de Castilla y León sobre la combinación de AstraZeneca con otros sueros en el caso de los menores de 60. La Comisión de Salud Pública aprobó ayer que así fuera, que se les administrara Pfizer, pero no faltó el debate y la división entre comunidades del Partido Popular y el PSOE. Teresa, ¿qué es lo que ha dicho la consejera Casado? Se espera debate esta tarde en el Consejo Interterritorial, porque hay algunas comunidades como Castilla y León que creen que la mejor solución sigue siendo poner la segunda dosis de AstraZeneca a esas personas menores de 60 años que están pendientes de un segundo pinchazo. La consejera de Sanidad considera que hay que hacer caso a los técnicos y que la propia ponencia de vacunas hace semanas que indicó que la mejor solución era esa, poner una segunda dosis de AstraZeneca. No está muy conforme con los resultados del Instituto Carlos III y esa recomendación de que esa segunda dosis sea de Pfizer, entre otras cosas porque, de ser así, se podría comprometer la vacunación en otros grupos de edad. En Castilla y León hay ahora mismo 71.000 personas menores de 60 años esperando esa decisión, esperando saber qué es lo que va a suceder con su segunda dosis. Nuestra postura es que se pongan las segundas dosis con la vacuna que tenemos disponible, que es AstraZeneca. Si se decidiera que se tiene que poner Pfizer, yo necesito ya, mañana, 110 bandejas de Pfizer y no las tengo. A la espera de que mañana el Consejo de Gobierno relaje medidas, hoy el vicepresidente Francisco Igea ha adelantado que es probable que se retoquen horarios o cambien los niveles de alerta. Aunque lo cierto es que los datos de hoy no llaman al optimismo. Se suman 306 casos más, son 80 más que el pasado miércoles. Además, han fallecido 2 personas, en Segovia y en Burgos. Y la Unión Europea ha acordado abrir sus fronteras para los ciudadanos extranjeros que estén vacunados. La condición, estar inmunizados con alguna de las marcas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen. También tendrán que haber completado el ciclo de vacunación al menos 14 días antes de realizar el viaje. En Castilla y León, en 2020, apenas han aumentado los suicidios con respecto al año anterior. Lo confirman los datos que hemos conseguido recopilar en los institutos anatómicos forenses de la comunidad. Sin embargo, expertos y afectados por este drama insisten en que urge quitar el estigma. Piden una estrategia conjunta entre todas las partes implicadas de la sociedad.
El número provisional de suicidios en Castilla y León en 2020 no destaca sobre otros años, pero hay que esperar a los datos definitivos. A día de hoy no podemos constatar fehacientemente y verazmente que haya habido un aumento de esto. ¿Que lo esperamos? Sí, pero que no lo podemos saber hasta que no pasen unos meses o incluso hasta que no pase un año más. Quienes confirman este tipo de muertes y se lo certifican al INE son los institutos anatómicos forenses, aunque bomberos, sanitarios y emergencias evitan muchos intentos. Es que no es secretismo, es que no tienen los datos. Es decir, por ejemplo, en España no sabemos cuánta población sufre de ideación suicida. En España no sabemos cuántos intentos de suicidio se producen en un día o en un año. El 112 sí constata un aumento del 12% en las llamadas por intento de suicidio entre 2019 y 2020. La comunidad ronda los 200 fallecimientos al año. Hay que tomar medidas de prevención del suicidio, la conducta suicida, de manera urgente, de manera inmediata. El suicidio no es un problema exclusivamente de salud mental o un problema sanitario. Interviene también el sistema social, interviene el sistema educativo, intervienen las fuerzas del orden, los cuerpos de bomberos. Todo esto tiene que tener protocolos. Cada año se quitan la vida casi 1 millón de personas en el mundo. Raquel lleva a este grupo de terapia para supervivientes de un suicidio. Son 4 personas que han perdido a un ser querido o han intentado quitarse la vida. Manteniendo el anonimato, cuentan que el sistema sanitario les ha dado de lado a veces. Aquí la confianza es clave para hablar. Poder poner en palabras traumas y historias de vida muchas veces muy duras, igual se convierte hasta en un tabú dentro de la propia familia hablar de esto. Carmen perdió a su madre hace 20 años. Tuvo 2 intentos de suicidio y en el segundo pues lo consiguió. No lo aceptas, no tienes la capacidad de admitir lo que ha pasado. Yo no me sentía culpable ni con rabia, pero sí a veces tenía la sensación de que podía haber hecho algo más. La terapia le ha servido durante todo este tiempo para comprender lo ocurrido. Le ha ayudado a vivir. Porque es una carga emocional terrorífica que no puedes sobrellevar tú solo. Gestionar el dolor pasa por comprenderlo. Pues deberíamos de sentir comprensión hacia esas personas. Hablar siempre ayuda a prevenir. Y el poder hablarlo nos hace poder identificarlo y si algún día vemos eso, poder también intervenir. Una vez a la semana se reúnen y apuestan por la vida. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, exige a la Junta un segundo hospital que acabe con el déficit y la deuda histórica que tiene con la sanidad de la provincia de Segovia. La propuesta de un edificio de consultas externas le parece una tomadura de pelo y una estafa para los segovianos. La parcela del centro de Antonio Machado, a nuestro juicio, bueno, pues insisto, no es una solución, sino que es una estafa, porque sería un edificio de consultas proyectado además a 8 años, que no daría respuesta a los problemas sanitarios, que no paliaría el déficit de 150 camas que tiene la provincia de Segovia. Los trabajadores del servicio de emergencias 112 están preocupados tras el concurso de acreedores presentado por Grupo Norte, una de las empresas por la que están contratados. El martes su comité de empresa se reunirá con la directora general de Protección Civil para analizar la situación. Exigen que se asegure su estabilidad y recuerdan que se les prometió un convenio colectivo propio, ya que ahora están acogidos al telemarketing. La Junta pide tranquilidad y asegura que garantizarán las nóminas y la calidad del servicio. En 10 días vemos que tenemos que ver, que hay problemas para cobrar una nómina, pues las pocas herramientas que tiene un comité de empresa, porque realmente no tenemos muchas, pues tendremos que utilizarlas. El 112 se viese afectado por este tema, pues hombre, yo creo que estaríamos ante un modelo de gestión de lo público que tiene unas graves carencias, porque el hecho de que una empresa privada, aunque sea una empresa adjudicataria, entre en este tipo de problemas y eso afecta a un servicio esencial. Trasladar a los trabajadores tranquilidad y que no se preocupen, porque la Administración está en defender sus nóminas y en la prestación del servicio en los máximos de calidad que hasta ahora se han estado prestando.
La Guardia Civil está investigando el accidente mortal que ayer se cobró la vida de una mujer de 34 años y en el que resultó herido su hijo de 4 años. Ocurrió en Burgos, en el Valle de Mena, en un choque frontal entre el cuadriciclo en el que viajaban madre e hijo y un turismo conducido por un varón de 65 años que dio positivo en el control de alcoholemia. Y muy pendientes de lo que sucede a estas horas en Ceuta, el Gobierno asegura que ya han sido devueltas a Marruecos 4.800 personas. Cientos de ellas han regresado de forma voluntaria. La situación en Ceuta, aunque más tranquila que ayer, sigue siendo tensa. El ejército continúa desplegado en la playa, ayudando a gente a salir del agua. Es el drama humano que ha instrumentalizado Rabat en su desafío a España. Esta mañana se seguían produciendo llegadas de inmigrantes a nado a la playa del Tarajal, pero en una proporción mucho menor que la de ayer. Marruecos ha cerrado hoy el paso fronterizo a esta zona de Ceuta. Se alivia en cierta medida la presión por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En un gesto que era y es humanitario, desde luego nosotros nunca le dimos un carácter de agresión. Comenzó por una petición de Argelia, España, Italia y Alemania para que se tratara a Ghali, gravemente enfermo por COVID. Fue nuestro gobierno el que lo aceptó y lo ingresó en el hospital de Logroño el 18 de abril con un nombre falso, aunque entró en nuestro país con pasaporte diplomático. Sigue hospitalizado y está citado a declarar ante la Audiencia Nacional por una causa de genocidio de saharauis de origen español y otra por delitos de lesa humanidad. Para Marruecos, la acogida a Ghali es una afrenta por sus aspiraciones de soberanía sobre el Sáhara Occidental, donde desde noviembre combate abiertamente contra el Frente Polisario. Naciones Unidas pide una solución dialogada, pero Estados Unidos apoya al régimen marroquí. De hecho, Washington se lava las manos en el asalto a nuestras fronteras y dice que es un asunto bilateral. Muy diferente es el apoyo a España por parte de la Unión Europea. Nunca antes tantas personas migrantes habían logrado cruzar la frontera en tan solo 2 días. Casi 8.000 hombres, mujeres, niños que son rescatados del agua solos, como este bebé. Su padre no podía con él y lo tuvo que socorrer un guardia civil. Imágenes que se siguen repitiendo también hoy. Este otro hombre intenta llegar a tierra aferrado a un bidón. La Guardia Civil vigila para que nadie se ahogue porque el camino, aunque es corto, es duro. Y lo es además porque toda esta gente sabe que cuando pise tierra española serán devueltos a Marruecos. Han intentado cruzar la frontera por mar y por tierra. Esta es la valla de Castillejo, la ciudad marroquí más cercana a Ceuta. Al fondo de esta imagen, el espigón que separa Marruecos de España. Es uno de los 2 puntos donde termina la valla, al norte por Benzún, al sur por el Tarajal. Y es por aquí por donde estos días han entrado de forma más numerosa. Hemos atendido muchísimas veces saltos a la valla, saltos masivos, pero nunca en esta cantidad y nunca tampoco por este lugar. Hay rostros que ponen nombre al drama. Ella es Luna, una estudiante en prácticas que consuela a quien acaba de cruzar a nado la frontera. Están exhaustos, llevan demasiado tiempo intentando que las corrientes no les arrastren. Muchos de ellos desilusionados vuelven de forma voluntaria a casa. Es la imagen de la desesperación y el consuelo y humanidad de quienes los reciben. Y conectamos en directo en estos momentos con Ceuta a través de teléfono por Zoom. Allí está Cristina Díaz de la Radio Televisión Ceutí. Cristina, buenas tardes. Hoy la situación en esa playa es otra, aunque siguen llegando inmigrantes. Bueno, pues hoy es la tercera jornada de esta crisis migratoria que está sufriendo la ciudad de Ceuta y todo el conjunto de España, como bien habéis retransmitido, habéis contado. Pero ahora la situación es mucho más tranquila. En estos momentos prácticamente nadie pasa. De los 8.000 oficiales, perdón, de los 8.000 marroquíes oficiales que han pasado en estas últimas horas, ya han sido devueltos, se ha incrementado el número a 5.600. Entre estos 8.000 hay al menos 1.500 que todavía menores están en nuestra ciudad. No se sabe si se van a proceder por los protocolos como en otras ocasiones. Están siendo devueltos porque ese es el compromiso al que ha llegado nuestro país con el país vecino de Marruecos, de hacer la devolución de todas estas personas. Hay una situación que también se produce en nuestra ciudad y es que, bueno, al cambiar la política con nuestro país, hay muy poquita gente que está pasando a lo largo de todo el día. De todas maneras, sigue siendo el Ejército y las unidades especiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil quien siguen controlando todo el perímetro fronterizo. Y Cristina, muy brevemente, ¿cuál es la situación en la ciudad? Porque tenemos conocimiento de que continúan algunos comercios cerrados y que hay inquietud entre los ceutíes.
Mira, ayer oficialmente un 60% de los alumnos no fue a clase. Hoy parece ser que, aunque sin datos oficiales, sí han ido algunos más. Y también es importante saber en torno a esto que el grupo Inditex sigue cerrado, comercios locales siguen cerrados y hay muchos jóvenes deambulando por la calle sin mascarilla, que inquieta a la ciudadanía. Gracias, Cristina. Tenemos más asuntos relacionados con este tema. Había expectación en la Feria de Turismo por ver si los Reyes, que la han inaugurado esta mañana, iban a visitar el stand de Marruecos. Pero don Felipe y doña Leticia no lo han hecho. No lo hacen todos los años, pero sí se habían parado en algunas ocasiones. De todas formas, el recorrido por los stands ha sido en esta ocasión más corto por las restricciones sanitarias. La crisis migratoria de Ceuta golpea conciencias y en ella se ven reflejados aquellos que han vivido el drama de la inmigración. Es el caso del joven que van a conocer. Ahora está afincado en Soria. Dejó en su día Costa de Marfil en busca de una oportunidad, de una nueva vida. Hace 4 años, Yusuf dejó su hogar en Costa de Marfil para buscar una vida mejor. Allí se quedaron sus 6 hermanos y sus padres. De mi caso, pues estaba obligado, pero no es como me estaba presionado, pero me estaba obligado para salir de mi país. Pasó 11 meses en Marruecos trabajando hasta que tomó la decisión de viajar a España. Él lo hizo en patera, 8 horas de travesía junto a otras 10 personas y una experiencia que ahora recuerda cuando ve las imágenes de los migrantes que buscan llegar a Ceuta a nado. Su experiencia no se la desea ni a su peor enemigo. En el mar, porque en el mar he pasado ahí con los niños que he visto, todo esto que me extraño. Yo tampoco no quiero que alguien pase por ahí, porque es muy peligroso. Él por suerte no ha sufrido nunca ataques racistas, pero reconoce que en Marruecos son muy frecuentes y afirma que este país para él fue como un bosque que había que atravesar hasta ver lo que se esconde detrás de él. Hay mis amigos que han sufrido de eso, muchísimo, que han sufrido de eso. En Marruecos, sobre todo en Marruecos. Es una de las historias tras la odisea de alcanzar Europa en busca de un futuro próspero. Que la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Que estamos sufriendo una oposición que no es solo desleal con el gobierno de España, que bueno, es que es desleal con los intereses generales del Estado. Así han perpetuado su imagen de discordia cuando ambos hablan de la necesidad de concordia por el desafío en nuestras fronteras. La contienda con Marruecos ha agriado la discusión esta mañana en la sesión de control al Ejecutivo. Congreso, Daniel de la Fuente. Sí, en torno a esa tensión con Marruecos han girado los ataques de la oposición hacia el gobierno. Pablo Casado asegura que esta crisis era algo que se veía venir por las decisiones fallidas y erróneas que se han tomado en los últimos años y que esto al final es otro síntoma de que este gobierno es un caos y que ese caos de puertas para adentro aquí en España también tiene su repercusión en la política exterior. Desde la bancada de enfrente, el presidente le acusa de ser desleal y de acusar cualquier tipo de calamidad y de crisis para sacar rédito político. No es una crisis migratoria, es una crisis de otro tipo y como tal hay que abordarla. No ha sabido gestionar ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica, ni la crisis territorial, ni la crisis internacional. Sea humilde y déjese ayudar. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros. Abandonen esa oposición desleal, no con el Gobierno, sino con el Estado. Es un momento en el que España está sufriendo un desafío de un tercer país, que es Marruecos, y queremos saber de qué lado está la oposición. La deslealtad en política exterior es usted. Solamente tiene un único objetivo, y es utilizar cualquier calamidad para derribar al Gobierno, y no lo va a lograr. Que han cometido muchos errores. Su Gobierno ha generado un vacío diplomático con países muy importantes. Ya lo hicieron el pasado mes de septiembre y este mediodía de nuevo alcaldes del Partido Popular se han concentrado a las puertas del Congreso. Lo han hecho para protestar ante el que consideran abandono absoluto por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Durante la pandemia, aseguran, no han recibido ninguna de las ayudas prometidas, pese a que ellos han destinado gran parte de sus recursos a hacer frente a sus consecuencias. Esa es la triste realidad. El retrato moral del Gobierno, a pesar de las enormes dificultades que estamos atravesando,
no hemos recibido un solo euro del Gobierno central. A estas alturas del año, los ayuntamientos ya han empleado gran parte de sus remanentes, aquellos ahorros que habían acumulado desde 2012 y que hasta septiembre no podían gastar para lo que quisieran. Muchas de esas inversiones han sido para cuestiones relacionadas con la pandemia. Nos han contado sus casos los ayuntamientos de Zamora y de Valladolid. De 2020. Quedan suspendidas las reglas fiscales. Gracias a esa suspensión, en principio para 2020 y 2021, los ayuntamientos hoy pueden usar sus ahorros, los llamados remanentes, sin límite, algo que desde 2012 no podían hacer. ¿Y de cuánto dinero hablamos? Pues aproximadamente esto es lo que para todo este año tienen disponible en ahorros los consistorios de las capitales de Castilla y León. Por ejemplo, en Valladolid ya han gastado la mitad de sus 40 millones. Supone un desahogo muy importante. Lo mismo piensan en Zamora. Vamos a poder llevar a cabo importantes inversiones. Inversiones ya en marcha que sin esos remanentes en muchos casos no hubieran sido posibles. La inversión en el mercado de abastos, estamos renovando la iluminación a luz LED, el edificio de la trasera del ayuntamiento. Y ayudas sociales, en parte para hacer frente a la pandemia, algo en lo que coinciden prácticamente todas las capitales. Ayudas para las pymes y autónomos de la ciudad, ya el año pasado gastamos 5 millones, este año van otros 6,5 millones. Pueden hacerlo porque este año no hay regla de gasto, pero en teoría ese límite para gastar sus ahorros volverá el año que viene. Por eso esperan que esa regla no tengamos que cumplirla en el 22, en el 23. Hemos demostrado que lo hacemos bien. Una petición que ya ha realizado la Federación Española de Municipios y Provincias. Hoy la Junta ha dado a conocer a qué sectores amplía las ayudas directas para afrontar los efectos de la pandemia. En total habrá casi 200 actividades económicas que podrán beneficiarse de los 230 millones de euros que el Gobierno destina a Castilla y León. La Junta extiende a otras 89 actividades las ayudas directas para autónomos y empresas. En el sector del comercio se incluyen jugueterías o talleres mecánicos, en turismo y cultura producciones audiovisuales, al sector agrícola la elaboración de cerveza o de vino. Servicios sociales incorpora 8 actividades, todas ellas relacionadas con el mundo de la discapacidad. Al sector educativo se suman ahora las escuelas de idiomas. Al sector de la sanidad se extiende también a fisioterapias o también odontólogos y además incluye a partir de ahora peluquerías o también autoescuelas. En total 230 millones a los que la Junta se compromete a ampliar con dinero propio si el crédito se acaba. Se calcula que habrá unos 70.000 beneficiarios con un procedimiento más rápido y más sencillo. Aquí lo que hacemos es conceder la ayuda y pagarla. La empresa va a justificar luego el cumplimiento de las condiciones de la ayuda y si no las pudiera cumplir tendría que procederse al reintegro de la misma. Lógicamente, esta ayuda está sujeta al mantenimiento del negocio, no es una ayuda para cerrar la empresa. Y siguen las movilizaciones en el campo. Agricultores y ganaderos de Segovia se han manifestado hoy en una caravana con un centenar de tractores. Piden precios más justos para sus producciones y que las ayudas de la PAC sea más justa para los agricultores a título particular. Además, reclaman elecciones en el campo. Los Reyes y la ministra de Industria y Turismo han inaugurado hoy la edición número 41 de Fitur. Es la primera gran feria que se celebra de forma presencial. Con limitaciones de aforo y menos presencia internacional, el sector trata de volver a la actividad tras lo más duro de la pandemia. Las esperanzas están puestas en la campaña de verano. La Feria Internacional del Turismo se celebra en un formato híbrido este año, mitad presencial y mitad online. El 38% de los expositores son internacionales, que representan a 55 países, muy lejos de los 165 de la última edición. En este recinto de 46.000 metros cuadrados también estarán presentes hasta 5.000 empresas y todas las comunidades autónomas, también Castilla y León, que celebrará su día el próximo viernes. Las grandes apuestas de la Junta para promocionar el turismo en verano son las edades del hombre y el año Xacobeo.
Estos 3 días que sin duda suponen una gran fiesta para un sector que es el que más ha sufrido la pandemia y que necesita ya de empezar a recuperar ese ánimo con seguridad. Tenemos muchos proyectos, muchas actividades, escenario patrimonio, proyectos internacionales, Ruta Napoctec, Eurovelo. Somos una gran comunidad, somos un gran destino y aquí en Fitur lo vamos a vender. Castilla y León mantendrá parte de las aulas desdobladas el próximo curso. Esta tarde el Gobierno y las comunidades decidirán cómo será la vuelta al cole en septiembre. El Ministerio quiere reducir la distancia de seguridad para que entren más alumnos en la clase y toda la educación sea presencial, como ha hecho Castilla y León este año. Castilla y León trabaja para que la educación siga siendo presencial y con todas las medidas. Si esas medidas conllevan los desdobles, pues por supuesto. El metro 1,2 implica hacer desdobles también. Los valores de la revuelta comunera están vigentes en nuestros días y supusieron un momento crucial de nuestra historia sobre el que aún falta mucho por investigar. Con ese objetivo se celebró hoy en las Cortes la segunda jornada del Congreso Internacional del Quinto Centenario. El presidente de la Junta considera que los comuneros marcaron la senda del buen gobierno, la participación social y el trabajo en un proyecto común. Estos días participarán una veintena de expertos de distintos países que además pondrán en contacto su trayectoria con investigadores jóvenes de la comunidad. Se apostaba porque el bien público y la buena gobernación del reino fuera una buena convicción comunera. Es el mismo amor que tantos castellanos y leoneses mostramos hoy con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio durante esta cruel pandemia. Que 500 años después es apasionante que el debate siga abierto. Un debate que subraya la oportunidad y el acierto de continuar con la investigación. La edición número 66 de Seminci, que se celebrará del 23 al 30 de octubre de este año, ya tiene imagen oficial. Tus 66 miradas, del diseñador leonés Jorge Barrientos. Ha sido el cartel elegido entre más de 600 propuestas. La de este año será una edición híbrida. Se trabaja en 2 escenarios de un 50 y un 70% de aforo y se repetirán las emisiones online del año pasado a través de Canal Seminci. Esta edición de Seminci será híbrida, por cuanto contará con proyecciones y actos presenciales y también online al mismo tiempo. A la vez que el canal Seminci, que tan buena acogida tuvo en una edición tan difícil como la anterior, redoblará sus contenidos y las horas de emisión. Y hoy hemos conocido el nombre de la ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2021. El jurado ha fallado a favor de Gloria Steinem, escritora y activista estadounidense de 87 años, que ha dedicado toda su vida a la lucha por la igualdad de la mujer. Esta es la segunda categoría que se ha desvelado después de hacerse público el de las artes, el cual ha recaído en Marina Abramovic. Así nos vamos. Hoy en Cuestión de Prioridades, José Luis Martín entrevista al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Y después, a las 10:30, no se pierdan un nuevo programa de Hecho en Castilla y León. Les dejamos con nuestros compañeros de deportes. Hasta mañana.